Hola, buenas tardes para todos los asistentes el día de hoy a nuestra charla con expertos superando el síndrome de la cabaña para generar reactivación a cargo de nuestra experta Esmeralda Marulanda. Mi nombre es Nilton Gaviria, los voy a acompañar el día de hoy como moderador. Los invitamos a que por favor sigan las siguientes sugerencias. La primera es que mantengamos siempre los micrófonos silenciados y nuestras cámaras desactivadas. En caso tal de que de pronto alguien quiera hablar, puede solicitar, puede alzar la mano o nos puede también escribir en el chat de la conversación que vamos a estar pendientes. Y en ese momento entonces pueden habilitar su micrófono para hacer su opinión. Listo. Entonces los vamos a dejar a todos en compañía de nuestra experta, esperando que podamos terminar una buena tarde con este tema de tanto interés. Muchísimas gracias y Esmeralda, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Nilton. Muy bien, gracias a Dios y qué rico estar aquí nuevamente en este espacio. Muchas gracias. Bueno, entonces, muy buenas tardes para todos los asistentes. Hoy vamos a abordar un tema que se llama el síndrome de la cabaña y cómo prepararnos para todo esto que viene. Lo primero que quiero empezar diciendo es que el síndrome de la cabaña no es un trastorno mental, ni es una enfermedad psicológica, ni un trastorno psiquiátrico. Es algo, es una serie de síntomas y van a ser pasajeros que se dan y se acogen a este nombre del síndrome de la cabaña, viene aproximadamente de comienzos del siglo XX, cuando en Estados Unidos y Canadá las personas por esas largas temporadas de invierno tenían que confinarse en sus casas y encerrarse porque pues las condiciones climáticas así lo exigían. Pero también sucedía que los animales salvajes salían del bosque y buscando también calorcito se merodeaban las cabañas, sobre todo las personas que vivían muy hacia el área rural. Entonces las personas, además del frío, del clima y de todas esas condiciones que tenían que protegerse, también tenían que protegerse de los animales salvajes. Una vez pasaba este tiempo de confinamiento, las personas tenían que volver a salir a la normalidad, a salir de sus cabañas y ya tenían mucho miedo. El miedo es una de las principales emociones que se manifiestan en este síndrome de la cabaña. Nosotros en estos países de Sudamérica no habíamos tenido casos de síndrome de la cabaña porque nunca nos había tocado estar encerrados por tanto tiempo, ¿cierto? Entonces, el término relativamente es nuevo para nosotros, pero ese síndrome ya hace muchos años está circundando pues en ciertos territorios. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es el síndrome de la cabaña? Entonces, es un fenómeno que experimentan algunas personas tras pasar confinados durante muchos días y sienten miedo de salir nuevamente a su realidad o a su cotidianidad. El síndrome de la cabaña se manifiesta en el ser humano mostrando un estado de ánimo mental y emocional bajo. La persona se siente triste, deprimida y sobre todo con mucho temor de salir a la calle. Muchachos, cuando nos dijeron que teníamos que encerrarnos, que entrábamos en cuarentena, que el país, o sea, vimos eso que pasaba por allá en China, por allá finalizando noviembre, diciembre y a principio de año decíamos, pobres chinos, eso está pasando por allá, pero no nos imaginábamos que esa realidad también nos iba a tocar a nosotros. Entonces, en ese orden de ideas, así, un domingo nos llamaron del trabajo y nos dijeron, no vayan mañana, no se vistan que no van y el país está en cuarentena y eso nos dio mucho susto porque la verdad no habíamos tenido la oportunidad de vivir algo como eso. Y ya nos están diciendo, listo, vamos paulatinamente a volver a la normalidad, estamos en tiempo de desconfinamiento y eso también obviamente nos asusta porque son cambios y el ser humano tiende a veces a ser resistente al cambio y a asustarse a esas situaciones. ¿Qué puede causar este estado del síndrome de la cabaña en las personas? El detonante de esto parece ser pues el estar confinados o el aislamiento.
Algunas personas, como bien sabemos, vivimos cada vez en espacios más pequeños. Las casas no tienen patio, muchas casas, sobre todo los apartamentos, no tienen patios y muchos tienen un pequeño balcón. En las unidades cerradas, en las que las personas que vivimos en unidad cerrada, entonces prohibido usar las zonas comunes, prohibido salir al parque, prohibido ir a la piscina. Entonces, todo este encierro, muchachos, y estar 24/7 todos los días de la semana, 24 horas del día en nuestra casa, a muchas personas, de acuerdo al estilo de personalidad, esto los afecta un poco más que a otros. Las personas que les tocó estar totalmente solas, vivir completamente aislados porque la cuarentena lo cogió lejos de casa o los hijos no pueden venir a visitarlo o yo tengo un vecino que, por ejemplo, la esposa se había ido la semana anterior a Bogotá a visitar una hija y regresaba porque la señora estaba de vacaciones y todavía no ha podido regresar. Entonces, cada situación y cada caso es diferente. Hay personas que dicen, no, pero a mí no me dio nada. Hay personas que ya estaban acostumbradas a vivir sola y no les hace falta, pero hay personas que vivían acompañados y esto les da mucho más duro. Eh, el tipo de persona que te acompaña durante este proceso. Si tú tienes una relación de pareja, si vives bien con tu compañero, si tienes una relación armónica y las cosas están bien, es más pasajero esta situación. Pero hay personas que viven con alguien con quien no se entiende, con quien tiene muchos conflictos, con quien la relación venía mal, relaciones dañinas, tormentosas o tóxicas, y esto hace que el síndrome de la cabaña se agudice más. Las personas que tienen una rutina basada en la monotonía, o peor aún, hay personas que no tienen rutina, entonces se levantan todos los días a ver qué voy a hacer, a ver qué voy a hacer, a inventar, a ver como para no aburrirse, y esto les genera una baja del estado de ánimo. Los papás que tienen hijos pequeños, entonces los niños salían al parque, salían a la piscina de la unidad y ahorita tienen que estar ahí todos conviviendo en conjunto, que el niño grita, que los hermanitos pelean y les genera demasiada tensión y mucha presión emocional. Entonces, estas son como las principales causas del confinamiento que pueden afectar esta realidad del síndrome de la cabaña. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas personas tenemos, Nilton, ahorita conectadas? Esme, en este momento tenemos acá 15 personas. Listo, yo necesito que estas 15 personas activen su micrófono, que les voy a hacer unas preguntas. Por favor, activen su micrófono. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes recuerdan un comercial que había hace tiempo en televisión de una pomada, creo que se llamaba Dolorán? Y el médico le preguntaba a los señores, ¿sufre usted de calambres, dolores, molestias, torceduras? Y ellos, ¿cómo contestaban las personas? Sí, señor. Eso, se la saben, muy bien. Les voy a hacer preguntas y ustedes me contestarán así. Sí, señor. ¿Listo? ¿Conoce usted a alguien que tenga miedo de salir a la calle? Sí, Sí, señor. Bueno, pero más en corito, sintonícense pues, listo. ¿Conoce usted a alguien que tenga miedo a contactar con otras personas fuera de las paredes de la casa? Sí, sí, señor. ¿Conoce usted a alguien que tenga temor a realizar actividades que antes eran cotidianas, como trabajar fuera de su casa? Sí, señor. ¿Conoce usted a alguien que tenga miedo de montarse o subirse al transporte público? Sí, sí, señor. ¿Conoce usted a alguien que tenga miedo de conversar o relacionarse con personas, así sean conocidas ahí fuera de su casa? Sí, señor. Muy bien, apágueme los micrófonos ya, excelente. Si usted conoce a alguien con alguno de esos síntomas, muy seguramente usted conoce a alguien que está padeciendo del síndrome de la cabaña y es muy normal. Es normal que las personas tengan miedo de subirse a un transporte público, llámese taxi, bus y metro, y sobre todo en horas pico. Es normal que tú salgas a la calle, alguien te pregunte algo
o se acerque a alguien así con su tapabocas, uno se impresiona, uno quiere que le hablen de lejitos, entre más lejitos mejor, así sea alguien conocido, ya viene mi compañero de trabajo, ya viene fulanito, y uno mira como para otra parte para evitar a veces ese contacto social. Hemos estado tanto tiempo aislados y solitos que el contacto con el otro nos asusta, pero realmente, ¿qué nos asusta? Es un mecanismo de protección que tiene el cerebro y es realmente qué hay detrás de todo eso. Miedo a enfermarnos. Y no tanto a enfermarnos, sino ustedes ya hemos visto en las noticias que muchas personas se enferman y mueren, no todas, pero muchas les pasa eso. Entonces, el temor más grande es a que nuestra supervivencia se vea afectada. Entonces, si conoces a alguien con alguno de estos síntomas, estás frente a alguien que tiene los síntomas del síndrome de la cabaña. A nivel emocional, el síndrome de la cabaña genera unas manifestaciones en el cuerpo, tales como las personas se sienten nerviosas, tristes, bajas de ánimo, con deseos de no hacer nada. Yo quiero también hoy hacerles una invitación muy especial y la invitación es a que seamos muy responsables con las cosas que estamos diciendo. Hay unos términos que usamos constantemente y se nos volvieron como moda, parecen palabras de moda y las vamos diciendo así de manera tan tranquilos y tan olímpicos, pero mucho cuidado porque las palabras son muy poderosas. Por ejemplo, una de las palabras que usamos mucho ahorita y sobre todo la escucho en gente muy joven es qué depre, tengo la depre, ay, qué depresión, ay, usted me deprime, ay, estoy depre. O sea, la palabra depresión la usamos como, como cualquier cosa. Y hay que ser muy cuidadoso con esto porque una cosa es la depresión y una cosa es la aburrición y otra cosa es la tristeza. Son tres cosas totalmente distintas. Se parecen, pero son muy diferentes. La tristeza es causada por alguna situación que te ocurrió. Perdiste algo valioso para ti, una relación, un trabajo, dinero, un ser querido, cualquier cosa que tenga un significado importante para ti, eso te genera tristeza. Cuando uno está triste, ¿qué siente? Ganas de no hacer nada, ganas de llorar, ganas de estar acostado, ¿cierto? Pero es pasajero, se va. Y la depresión, muchas veces la persona lo tiene todo. Tiene carro, casa, beca, amor, cariño, ternura, comprensión, lo tiene todo. Y la persona se siente así, siente lo mismo que el triste, ganas de no levantarse de la cama, ganas de no hacer nada, ganas de no bañarse, ganas de no comer, ganas de llorar, ganas de estar acostado todo el día o en la cama o en el sofá viendo series. Esos dos síntomas son iguales, pero las situaciones son diferentes. El depresivo muchas veces no ha perdido nada, lo tiene todo y se siente así con un agravante. El triste no se quiere morir y el depresivo sí. Por eso cuando a una persona la diagnostican con depresión, una de las principales recomendaciones que se le hace a la familia es evite dejarlo solo, porque el depresivo tiene muchos intentos de suicidio, a veces fallidos y a veces los concreta. Entonces, la depresión es un trastorno psiquiátrico donde el cerebro deja de segregar una sustancia al cuerpo y esa sustancia es la que genera y equilibra el ánimo. Como el cerebro no está segregando esa sustancia, el estado de ánimo es bajito. Por eso no quiero decir que el síndrome de la cabaña es depresión. Tiene los síntomas del depresivo, síntomas. No quiere comer, quiere estar acostado en la cama, la persona no le encuentra sentido, pero no se quiere morir, ni va a tener intentos de suicidio. Si la persona tiene intentos de suicidio o manifiesta que se quiere morir, alerta, porque ya no es síndrome de la cabaña, sino que es una depresión. Listo. Hay frustración, hay angustia, hay temor, sensación de desasosiego y enjaulamiento, sale de su casa pero rápido quiere volver. Entonces, las personas que tenemos que volver a trabajar, muy seguramente nos vamos a enfrentar a esa situación. Llegamos a la oficina, llegamos al punto donde tenemos que ir a trabajar y rápidamente nos queremos devolver porque ya estamos
tan adaptados a estar en la casa que estar por fuera para nosotros representa sentimientos de angustia y peligro. Y el otro es los síntomas de ansiedad. Esos tres términos los usamos, como les decía, olímpicamente. ¿Qué depresión? ¡Ay, qué ansiedad! Y qué estrés. Esos son los tres términos que están de moda, tres términos muy psicológicos, están muy de moda. ¡Ay, qué estrés! Usted sí me estresa, usted sí es estresante, ay, ya me estresé. El estrés también es una manifestación del cuerpo a a ciertas situaciones que a veces nos cuestan trabajo manejar. El estrés no es malo, siempre y cuando lo sepamos manejar. Y el otro síntoma emocional es la ansiedad. La depresión y la ansiedad en psicología son términos muy contrarios. Entonces, el depresivo no quiere hacer nada y el ansioso quiere hacer de todo. ¿Qué pasa? En la ansiedad se activa una parte del cerebro, es el contrario de la depresión, que no segrega una sustancia. Aquí el cerebro está segregando una sustancia llamada adrenalina, y la adrenalina, eso es una sustancia que está en el cerebro reptiliano. ¿Para qué sirve esto? Antes, los primeros hombres que existían, cuando se veían en situaciones de peligro, cuando veían que venía una fiera salvaje, un animal salvaje, a atacarlos a ellos, el cerebro reaccionaba, arrojaba esa sustancia se iba a los músculos y la persona se ponía en movimiento, o para huir, para escapar, o para reaccionar y defenderse ante la situación que generara peligro, ¿cierto? Por eso cuando la gente está ansiosa, se mueve todo el tiempo, tiene algo en la mano, lo mueve, se come las uñas, se come los pellejitos, se ala el cabello, empieza a mover los pies, la mano, su cuerpo está en constante movimiento. Está sentado aquí, se coloca de pie, va a la cocina, abre la nevera, se come cualquier cosa, vuelve, va. O sea, no se puede quedar quieto. A nivel emocional, el síndrome de la cabaña nos genera esta tipología de síntomas. Son pasajeros. ¿Cuánto dura? Aproximadamente un 60, 70 y a veces 80% del tiempo que estuvimos confinados. Aproximadamente llevábamos 2 meses, otros 2 meses y medio, ya para los 3 confinados. Entonces, más o menos antes de 2 meses, esta situación desaparecerá. Si pasados 2 meses, 3 meses, tú continúas con estos síntomas, te sientes nervioso, asustado, preocupado, hay que buscar ayuda profesional. ¿Listo? Eso a nivel emocional. A nivel cognitivo, el síndrome de la cabaña también genera algunas situaciones, como por ejemplo, nos cuesta trabajo concentrarnos, se nos olvidan las cosas de manera muy recurrente y perdemos la memoria ante cierta situación. Entonces uno está aquí en la oficina y va al puesto del compañero a preguntarle algo y cuando llega ya se le olvida. Nos desconcentramos porque estamos aquí, pero estamos preocupados por nuestros seres queridos, los que quedaron en casa, los que tenemos hijos en casa, los que tenemos papás que son adultos mayores. Eso ya nos va generando ciertas situaciones de dificultad y empezamos a tener problemas de concentración y dejamos de ser muy productivos en nuestras tareas. Es normal, pero es pasajero y va a pasar. Importante que tengas en cuenta, ahorita cuando te doy unas recomendaciones, pero te quiero contar, es importante que escribas en estos momentos, que tengas una agenda, los que son más virtuales en el celular, pero anota cosas que son realmente importantes, porque por más que quieras, los primeros días que vuelvas a esa nueva cotidianidad, vas a olvidar cosas y es importante que lo tengas en cuenta. A nivel físico o fisiológico también hay una cantidad de síntomas que es importante que los tengas en cuenta porque nos va a pasar, nos está pasando y son normales. Entonces, hay sudoración excesiva porque como estábamos en casa, muchos estábamos en situación de sedentarismo, no nos ejercitamos mucho. En la casa la mayoría trabaja sentado, estuve mucho tiempo acostado, entonces cuando vuelva ya a reactivar el organismo voy a sudar más de la cuenta. Como estoy asustado, mi corazón se va a acelerar un poco más, o si estoy ansioso, entonces eso me va a generar taquicardia.
siento que ya se me pegó, que ya ese virus me cogió, entonces uno empieza a sentir carraspera en la garganta, siente que le duele para tragar, ya me dio fiebre y uno ya se me tapó la nariz, entonces uno a toda hora es como con la película y con el temor y es real, o sea, tú lo estás sintiendo y te creemos, pero no siempre que tú sientas algo como eso ya te dio el coronavirus, no necesariamente. Listo. Y hiperventilación, no sé si ya han experimentado cuando uno sale de casa y sobre todo cuando sale a caminar o sale a hacer un mandado, así sea cerquita, una cuadra o 2 cuadras, salir con ese tapabocas, uno se siente alcanzado, se siente agitado, se siente hiperventilado. Y ahora los que usan gafas, me contaba una amiguita en estos días que salió con las gafas se le empañaban, entonces eso genera otro grado más de dificultad. Entonces, a nivel fisiológico, estas son las sintomatologías más recurrentes de una persona con síndrome de la cabaña. A nivel motivacional, también hay unas manifestaciones, como por ejemplo, hay presencia de desgano, no hay ganas de hacer nada, hay un gran esfuerzo para realizar tareas que antes las hacías con total normalidad y en este momento te cuesta trabajo realizarlas, excesivo sueño y cansancio. Entonces, por ejemplo, las personas que están trabajando desde casa, si les quedaban 10, 15 minuticos después del almuerzo, se hacía una siestecita, el cuerpo ya se acostumbra y se acondiciona a eso y cuando tienes que volver ya a tu labor, a estar todo el día en la oficina o todo el día en la empresa, te va a hacer falta. Entonces, pero ¿por qué me siento cansado? ¿Pero por qué me siento con sueño? ¿Pero por qué me siento agotado? Porque ya venías de una cotidianidad y de pronto estuviste muy sedentario y eso va a aparecer. ¿Listo? ¿Quiénes son las personas más propensas a padecer el síndrome de la cabaña? Por lo general, las personas que viven solas, las personas que tienen poco contacto social, las personas que durante este tiempo de confinamiento no tuvieron acceso a internet, a tener contacto social con otras personas. Hay personas que viven solas. Yo conozco personas que viven solas, pero están actualizadas, vienen a estas conferencias, conversan con amigos de otra parte, llaman y están conectados. Ok, pero ese que está ahí todo el tiempo ahí en su cueva, cerrados, herméticos, esto les genera mucho más malestar. Y también esto no es exclusivo de quienes ante la situación de alarma ya tenían problemas emocionales, o sea, hay personas que antes de esto ya tenían sus asuntos a nivel emocional y psicológico sin resolver y en este momento se disparan. De hecho, en esos días veía un reporte del alto índice de personas hospitalizadas por trastornos mentales. El que es ansioso ante este encierro se le dispara mucho más la ansiedad. El que es depresivo y viendo todas esas noticias de muertos, de no sé qué, de infectados, eso le dispara más la depresión. Entonces, hay estilos de personalidad que se alteran mucho más con este asunto. Esme, Hola. por aquí tenemos la mano alzada por parte de Lina María Orrego. Lina, Sí. hola, invitamos a que actives tu micrófono. Esme, hola. Hola, hermosa, ¿cómo vas? Besito y un abrazote desde la distancia. Sí, lo recibo con amor. Cuéntamelo todo. Esme, es que yo no sé si va con el tema. Es que Sí, en la diapositiva que mostraste de las emociones, de la sintomatología que se va presentando, yo te quiero contar lo que he venido percibiendo específicamente con los muchachos jóvenes. Tú sabes que yo tengo 2 adolescentes adultos en casa. Tuve sí, dos, tuve 2 charlas con 2 grupos empresariales de jóvenes, ¿cierto? Y me pasó exactamente lo mismo con los muchachos, que en esas 2 charlas que en mi casa. Los muchachos hoy no están creyendo en que el coronavirus es real. Juan José y Melissa, mis hijos,
ya son muy escépticos. Ellos dicen que no ven los muertos, que no ven, como no ven ningún caso y no conocen ningún caso de contagio en su entorno, entonces para ellos no es real. No sé qué está pasando en las redes, porque como te digo, en esas 2 charlas que tuve con 2 grupos empresariales tenía muchachos jóvenes. Estábamos hablando de buenas prácticas de manufactura en una capacitación continuada y uno de ellos me frenó la clase y me dijo, profe, ¿usted cree en la realidad del coronavirus? Usted tiene enfermos en casa, usted tiene enfermos en su círculo social. Y la misma pregunta, ve, con las mismas palabras, me la hizo otro muchacho joven en el otro grupo. Entonces yo no sé si eso es cabaña, no sé qué síndrome es ese, ¿cierto? Pero los muchachos no están creyendo en esa realidad. Ok. Entonces te quería preguntar si sabes algo de eso. Sí, Lina, y no solo los muchachos jóvenes, tiene que ver mucho con la cultura antioqueña. El antioqueño es muy escéptico. El antioqueño no come cuento. Y el antioqueño, si no ve, no cree. Así de sencillo, primero. Segundo, tú aquí no ves casi nada. Si te das cuenta, en el interior del país, eh, todo el mundo vive como muy a puerta cerrada. Uno, por ejemplo, yo que vivo en esta unidad hace más de 10 años, si conozco a 3 vecinos es mucho. O sea, los he visto así de cara, pero como de nombre, cómo se llaman. El señor del lado, yo llevo 9 años y es muy querido, y vecino y vecina, y no, pero yo no sé bien cómo se llama el señor, ni la esposa, son muy queridos, y nos saludamos y hay aprecio, pero la verdad está ahí. Eso pasa mucho acá, uno no logra ver muchas cosas en este tipo de ciudades. Pero en la costa, Lina, que todo es puertas abiertas, uno sí sabe cómo se llama el de aquí, el de allí, el de allá, y todo el mundo sabe. Entonces yo en esos días conversaba con mi mamá que vive en la ciudad de Barranquilla y me decía, de esta cuadra ya van 7, de mi cuadra, en mi sector. Y no sé qué, ¿te acuerdas de no sé quién? O sea, y veo en las redes sociales, muy seguramente, Lina, aquí también entra lo que es la personalidad, la cultura de cierta región. ¿Cierto? Entonces, y se supone que Medellín es una de las ciudades donde todo ha sido muy bien manejado, pero de que lo hay, lo hay. Y estamos aquí frente a este tipo de población que es la gente joven, por lo general que a diario tiene una vida física activa, que está muy ocupada fuera de la casa, y estas personas tuvieron mucha dificultad para ajustarse al confinamiento, a estar encerrados y no ven la hora de salir. Y el cerebro niega esa realidad, es una realidad. Muy seguramente no todos mueren de coronavirus, muy seguramente todo lo que vemos serán especulaciones, no será, pero eso es real y no solo nos está pasando a nosotros, está pasando a nivel mundial, ¿cierto? Entonces, una forma de no aceptar esa realidad o de negarla con tal de salir y de volver rápidamente a la nueva cotidianidad, aquí encontramos este tipo de personas muy jóvenes que no es que no sientan miedo de volver a la realidad, pero necesitan salir rápidamente porque es otro estilo de vida. Listo, Lina. Sí, Esme, gracias. Bueno, muchachos, ¿cómo superar el síndrome de la cabaña? ¿Cómo se supera esto? Ya les dije, no es un trastorno mental, es algo pasajero, va a pasar, así como nos asustamos cuando volvimos, cuando nos encerramos, muy seguramente nos va a dar susto de volver nuevamente a la cotidianidad. Entonces, para hablar de cómo superar el síndrome de la cabaña, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la parte emocional. Espérenme a ver esto porque no me abre. Aquí les traje el fragmento de una película que se llama Intensamente. Mientras ella va abriendo, yo voy avanzando por aquí, por otro lado. Hay en el ser humano muchas emociones, pero hoy les voy a hablar de las emociones básicas en el ser humano, que son 6. Yo traje 5 de esas 6 emociones y voy a empezar con la alegría. Para hablar de cómo superar el síndrome de la cabaña, tengo que hablarles un poquito de la parte emocional. Entonces, la alegría
Es una sensación de bienestar, es una sensación de seguridad y me ayuda a relacionarme mejor con el otro. Cuando somos personas que nos manifestamos y nos vemos felices, alegres, son personas que son más atractivas para las otras personas. ¿Qué genera esto? Genera actitudes positivas, optimistas, la creatividad. Cuando estamos contentos, muchachos, cuando somos felices, cuando nos reímos, mire, aprendemos más fácil, recordamos más fácil, somos más creativos, generamos lazos sociales con el otro y la alegría ayuda a superar cualquier miedo y cualquier tristeza. Por eso los que trabajamos en esto de la docencia tenemos siempre que procurar hacer feliz al otro, porque cuando hacemos feliz al otro, cuando lo hacemos reír, cuando nuestras clases son divertidas, no tenemos que ser payasos ni recreacionistas, pero generarle alegría al otro genera aprendizaje para que lo sepan y lo tengan en cuenta. ¿Listo? Otra de las emociones, ahorita van a ver, estamos hablando de cómo se supera el síndrome de la cabaña y me metí por la parte emocional, pero ahorita le van a encontrar sentido. Al final, si nos queda tiempito, miramos el video. Listo. Está el asco. El asco es otra de las emociones primarias del ser humano que es expresada cuando tenemos sensación de desagrado, de disgusto, y cuando algo nos disgusta o nos desagrada, solemos alejarnos del objeto que nos produce esa adversión, el objeto, el olor, la comida o la persona o el animal. O sea, son muchas las situaciones que nos generan asco, algunos por un lado o otros por otro, ¿cierto? ¿Esto que nos produce? Nos produce rechazo hacia aquello que tenemos delante de nosotros. ¿Qué hace el asco? Que sintamos rechazo. Nos empuja a expulsar, rechazar o dejarnos o alejarnos de algo que consideramos nocivo y nos protege de enfermedades, contagios o productos venenosos o que nos hacen daño. ¿Listo? Entonces, esa otra emoción es importante que la tengamos en cuenta, muchachos. Las emociones son maravillosas y nos sirven para algo. Y una gran enseñanza, ahorita voy a profundizar en eso que nos deja esta pandemia, es que nos estamos conectando nuevamente con nuestras emociones. Otra de las emociones básicas y primarias del ser humano es la rabia. La rabia se produce cuando consideramos que alguien interfiere en nuestros propósitos, especialmente si consideramos que interfieren de forma voluntaria, cuando alguien se interpone o frustra algo que yo quiero realizar. La rabia, aunque parece malo, ay, mira qué grosero, mira cómo tumbó el computador, mira, ay, qué grosería, pues qué hombre tan terrible. La rabia no es mala, ninguna de las emociones son malas. Simplemente que mal manejadas hace mucho daño. La rabia nos defiende de situaciones que nos pueden generar peligro. La rabia, cuando tenemos rabia, se nos quita el miedo, incrementa la energía para la acción y puede ir dirigida hacia otras personas y en ocasiones hacia uno mismo. No sé si ustedes alguna vez han dicho o han escuchado personas que digan, y sentí rabia conmigo mismo. Lo que me dio rabia conmigo fue, o sea, muchas veces hemos dicho ese tipo de cosas. Otra de las emociones primarias en el ser humano es la tristeza y suele manifestarse o suele salir más a flote ante situaciones de pérdidas, cuando perdemos personas o cosas. ¿Cierto? Porque también uno a veces se le pierde algo que tenía un valor sentimental para uno. Ay, no, pero es que ese anillito no costaba sino 10.000 pesos, pero para mí tenía un valor significativo. Me lo regaló mi mamá cuando yo tenía 15 años. Puede costar 5 pesos, pero yo lo quería y la gente llora cuando a veces pierde cosas materiales. No te apegues a lo material, dice uno, pero son significativas y eso genera dolor y tristeza. La función adaptativa de la tristeza es la reintegración. Ya vamos a mirar qué es eso. Y esto nos motiva hacia una nueva reintegración personal, nos ayuda a reconstruir nuestros propios recursos y
conservamos esa energía a veces que necesitamos, reflejada en nuestras expresiones, es una llamada de auxilio a nuestros familiares y amigos y reduce nuestro sufrimiento. Cuando uno dice, ay, no sé, lloré tanto que me desahogué. A veces cuando tenemos mucha rabia o mucha tristeza y lloramos, la gente manifiesta eso y me desahogué. Y el miedo, que es la emoción más predominante en el síndrome de la cabaña, porque lo que realmente hay es un miedo excesivo a salir a la calle, porque realmente ahí se resume el síndrome de la cabaña. El miedo es maravilloso. Muchachos, gracias al miedo, nosotros sobrevivimos. Si nosotros no existiéramos, no sintiéramos miedo, imagínese usted pasar la autopista sin miedo, se lo lleva un carro, se llamaba. Imagínese usted meterse en un barrio peligroso que usted sabe que está caliente, que hay balacera. No, a mí no me da miedo y se mete. Ahí queda. Entonces, muchachos, el miedo es maravilloso. Y el miedo es la anticipación de una amenaza o peligro que nos genera ansiedad, incertidumbre e inseguridad. Es esa alarma, es ese clic que tú haces ante una situación. ¿De qué te protege el miedo? ¿Cuál es la función adaptativa del miedo? ¿Para qué sirve el miedo? Para protegerte. Es sinónimo de protección. Y por eso activa nuestra vigilancia cuando tú sabes que es una parte peligrosa, que está de noche, que no sé qué, uno se pone ahí, como dice uno, te pones mosca, te pones pilas, te pones en la jugada. Para eso es que nos sirve el miedo, para estar más vigilantes, incrementa la preocupación, hace que nos protejamos. Entonces, ¿por qué nos ponemos el tapabocas? ¿Por qué dejamos los zapatos en la puerta de la casa? ¿Por qué llegamos a lavarnos las manos? ¿Por qué llegamos a la oficina y usamos y nos acogemos a los protocolos de bioseguridad? ¿Por qué respetamos la distancia social? Siento que uno de los éxitos que hemos tenido en la ciudad de Medellín es eso. La gente tiene miedo en el fondo y por eso ha sido más cauta, ha sido más cuidadosa, pese a lo que digan, se han cuidado mucho, jóvenes, viejos se han cuidado mucho y eso nos ha protegido mucho, ¿cierto? El miedo se manifiesta desde pequeños, el miedo prácticamente uno no nace con eso, pero con esa emoción desarrollada, pero nuestros papás y los adultos que se encargaron de cuidarnos cuando éramos niños fueron los que empezaron como a inyectarnos esas capsulitas de miedo. No coja eso, cuidado, el coco, lo coge, se lo lleva el loco, se lo lleva el señor del costal, y empiezan a invadirnos, sino que hay gente que se le va la mano y le inyectan demasiado miedo a ciertos niños que son adultos llenos de muchos temores y no avanzan en la vida, o si avanzan, avanzan con un costal o una maleta muy pesada llena de temores, y son las personas que tienen muchas dificultades para relacionarse, para tomar decisiones, para tomar acción, porque están llenas de muchas prevenciones y muchos temores. Biológicamente estamos programados para huir o mantenernos inmóviles ante el peligro. Por ejemplo, en los antepasados, cuando existían animales grandísimos, dinosaurios y esos animales salvajes, las personas ante el miedo tenían dos respuestas y todavía nosotros seguimos conservando estas dos manifestaciones del miedo. Hay gente que ante el miedo se pone pila, se pone rápido, se pone furioso, reacciona, contesta, huye, pelea. Y hay gente que ante el miedo se bloquea y se paraliza y se queda ahí. Entonces, son como las manifestaciones más comunes ante el miedo. ¿Qué más les puedo decir sobre el miedo? Entonces, teniendo en cuenta esto de la pandemia y toda esta situación, quiero hacerles como un pequeño resumen de el miedo aquí. Entonces, de las emociones. La alegría es una emoción maravillosa que nos genera mucho placer. Listo. Y se necesita y cuando estamos alegres, ya les dije, aprendemos más fácil, es más fácil y las personas alegres generan como ese chiclecito, esa pegajosería que todo el mundo quiere estar con ellos. Y cuando estamos felices es maravilloso, muchachos, son momenticos cortos, pero que nos generan mucho bienestar. La rabia es maravillosa, ¿saben por qué? Porque cuando estamos enojados, un momentico,
ponemos límite y nos hacemos valer y nos ponemos dignos y nos hacemos respetar. Entonces, la rabia bien manejada nos ayuda a ponerle límite al otro cuando nos sentimos atropellados. Entonces, es maravillosa. La tristeza es maravillosa porque, ¿sabes qué? Nos solidariza con el otro, nos une al otro. Es imposible que tú veas un ser humano ahí llorando, triste, abatido y que tú no vayas, te acerques, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? Eso nos ayuda a conectarnos con el otro. El asco, bien manejado, es maravilloso porque nos ayuda a cuidarnos de eso que nos afecta, nos incomoda o nos hace daño. Y el miedo nos protege de todo aquello que nosotros sentimos nos puede dañar o nos puede afectar. Entonces, en ese orden de ideas, sentir miedo no es malo, que es el sentimiento o la emoción más fuerte que prima en el síndrome de la cabaña. Entonces, ¿cómo se supera el síndrome de la cabaña? Primero, tienes que reconocer tus emociones. Muy seguramente la emoción más fuerte y más predominante que vas a sentir es la emoción del miedo. Y es importante que entiendas y aceptas, pero nuestra cultura también parece que sentir miedo, y sobre todo en nuestra cultura antioqueña y sobre todo en nuestra cultura suramericana, parece que los hombres no están autorizados a sentir miedo, sobre todo los hombres. Tiene miedo, oigan, a este, vea, oiga, miedo es para las mujeres, el miedo es para las mujeres. El miedo es para los gays. ¿Usted es que es gay o qué? O sea, dicen términos tan inapropiados como eso. Usted es un hombre, pero usted es un ser humano. Y usted es un ser humano con cerebro. Y en su cerebro está esa emoción del miedo. Y es sano que la sienta. Y es sano que hable de eso. Y es sano que exprese eso que está sintiendo. Entonces, ¿cómo superamos el síndrome de la cabaña? Reconozca que está sintiendo miedo. Reconozca que el miedo no es malo. Reconozca que es una emoción y que usted tiene derecho a sentirla. Reconozca que el miedo lo va a proteger y va a hacer que usted sea más cuidadoso por usted y por los otros. Listo. Exprese lo que está sintiendo, diga qué siente y importante que haga higiene en las redes sociales. Estamos sobresaturados de mucha información. Nos llega que el WhatsApp, que el Facebook, que cuántos muertos, que cuántos no sé qué, que cuántos hoy, que el día sin IVA. O sea, recibimos tanta información que eso genera a veces ansiedad, angustia, depresión y eso incrementa la situación del síndrome de la cabaña. Otra de las recomendaciones importantes que le doy es manténgase informado, vea noticias, pero no se exagere. Hay gente que pasa desde que se levanta, se ve el noticiero de las 6, se ve el del mediodía, se ve el de la noche y después el que sigue después de la noche. Importante que cumplas todos los protocolos de bioseguridad de tu empresa, de tu casa. Ay, no, pero es que yo no tengo empresa. No, yo no tengo una empresa, pero yo tengo una casa y en mi casa yo armé mi protocolo de bioseguridad. Todo el que llega a mi casa, ustedes vieron la puerta de mi casa, eso parece en la noche sobre todo, una zapatería, o sea, todo el mundo deja los zapatos allá afuera. Acá no me entra nadie con zapatos, acá en la puerta tenemos el atomizador con el hipoclorito, con el alcohol y tenemos un dispensador de gel aquí y todo el que sale lleva su tarrito con spray de alcohol, o sea, protégete y protege a los tuyos. Y el que llega, llega derechito y se quita la ropa de una vez a la lavadora y de una vez se tiene que ir a bañar él. O sea, es importante que cumpla los protocolos de bioseguridad. Así tengas una casa, así estés en tu empresa, cúmplelos. Importante que empieces a salir. Si ya tú sabes que ya tu jefe o tu líder o tú vas a reactivar tu empresa pronto, es importante que vayas llamando a tu personal y le vayas diciendo, bueno, en 8 días arrancamos, en 3 días arrancamos, en 15 días arrancamos, no importa, pero avísales y es importante que ellos empiecen a salir
alrededor de su casa, con todos los protocolos, con su mascarilla, con su tapabocas, que empiecen a hacer pequeños paseos ahí alrededor de 5, 10 minuticos, 15, y así te va a ayudar a superar. Listo. Importante, ya te decía, que cumplas con todos los protocolos y empieces a hacer actividades que te vayan llevando a la cotidianidad, salir a mercar, salir a hacer las vueltas que tengas que hacer, y necesario que escribas y anotes. Recuerda que empezamos a olvidar muchas cosas que son importantes, y en aras de no olvidar todas estas cosas es importante en la mañana cuando te levantes empieces a escribir todas las tareas que tienes para el día. Tengo que llamar a los proveedores, llamar a los clientes, llamar al banco, ¿no? Escribe. Muchachos, nosotros a veces abusamos mucho de nuestro cerebro. Es una obra maestra. Nuestro cerebro es mejor que cualquier computador en el mundo, pero abusamos mucho de él, demasiado diría yo. Entonces, hay personas que desde que se levantan en la mañana tengo que llamar al colegio, tengo que llamar al banco, tengo que llamar al proveedor, al cliente, tengo que llamar a fulano, tengo que hacer el surtido, tengo que pagar, tengo que consignarte, o sea, todas las tareas, y todo se lo deja al cerebro, no anota nada. Se acabó la jornada laboral, se acabó el día, se acuesta a dormir rendido con todo lo que hizo, pero se le pasó una o dos tareas, y se acuerda precisamente se está acordando por ahí tipo 3, 4 de la mañana. Más o menos a las 3 de la mañana, el cerebro es así, como un circuito. Y él va evacuando las tareas, listo, ya llamé al banco, ya pagué, ya consigné, llamé al proveedor, pero se le olvidó llamar al cliente. Y a las 3 de la mañana, el recuerdo sale y se levanta. Sale en una pesadilla. No sé si cuando tenemos cosas pendientes, un examen de la universidad, alguna actividad pendiente, uno ese día, o una reunión importante con el cliente que te va a hacer millonario en tu empresa, y tú esa noche sueñas que llegaste tarde, que ibas en una bicicleta, que la bicicleta se varó, que te montaste en una moto, que llegaste en un caballo, y llegas como todo asustado, agitado, y te despiertas todo paniqueado. ¿Qué pasa? Que las personas, cuando tenemos cosas pendientes que no dejamos resueltas, ese recuerdo sale a las 3 de la mañana. Y hay mucha gente que dice que son las brujas que lo están espantando. Yo he tenido pacientes y empresarios que me dicen, es que a mí me espantan la bruja, a mí me sale una bruja a las 3 de la mañana, yo no puedo dormir, a mí me están rezando, a mí me están iluminando, me dicen una cantidad de cosas. Y cuando uno empieza a mirar qué le pasa a ese ser humano, son personas que no manejan bien el tiempo, se les olvida muchas cosas. Entonces, importante, muchachos, en este tiempo te levantas, vas al baño, coge tu agenda y programa tu día, y ve chuleando, y vas a ver al final del día qué satisfacción da saber que tú lograste evacuar todas tus tareas. Importante, para superar el síndrome de la cabaña, te va a generar mucha tranquilidad. Importante que te alimentes de manera muy saludable, eso te va a ayudar a que duermas bien, a que estés más aliviado, a que te protejas. Importante que duermas y descanses bien. Importante que hables con personas de tu confianza acerca de lo que estás sintiendo. Me siento triste, me siento abatido, me siento preocupado, me siento endeudado. Como tú te sientas, háblalo, háblalo, porque cuando pones en el discurso eso que está allá adentro, eso te permite y te ayuda a sanar. Importante que empieces a ejercitarte. Eso nos lo ha dicho todo el mundo. Y uno dice, ay, sí, 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 pero ¿con qué tiempo? Tienes que empezar a hacer alguna actividad física en tu casa, saltar, brincar, cualquier cosa, todo sirve. Porque cuando nos ejercitamos, también empezamos a segregar una sustancia del cerebro, baja nuestro cuerpo, y eso nos beneficia en muchos aspectos. Dentro de ellos, equilibra las emociones, sube el estado de ánimo, baja la ansiedad, mejora los síntomas depresivos. Es súper ganador el ejercicio. Importante también que empieces a mantenerte en contacto con personas que son significativas e importantes. Puede ser una llamada telefónica, una videollamada. Ahorita hay demasiadas herramientas tecnológicas que nos permiten la comunicación con el otro. Importante que salgas a hacer pequeñas caminatas, como te decía ahorita, cerca a tu casa, pasear tu mascota, eso sí, con todas las normas de protección. Y por último, si pasado determinado tiempo tú sientes los mismos síntomas de los que te hablaba ahorita, busca ayuda profesional. Listo, eso te va a servir mucho. Bueno, muchachos, he terminado esta sección. Por favor, si tienen preguntas.
aquí estamos para resolverlas. Bueno, Esme, muchas gracias. En este momento por acá en el chat no tengo preguntas como tal. De los asistentes, ¿hay alguien que quiera hacer algún aporte o preguntar algo para que nos alce la mano y habiliten por favor su micrófono? Bueno, hoy tenemos un público un poco callado. Sí, señor. Sí, ¿Qué señor. pasará? Bueno, ¿Qué pasa, mi Esme, gente? ¿tú qué Dime. crees? ¿Les quedó muy claro el tema? ¿Tienen muchas dudas? Es muy bueno que todos, por favor, nos manifiesten cosas. Por acá nos dice Juliet Quintero, todo muy claro, muchas gracias, excelente. ¿Alguien más que de pronto tenga algo por opinar o por agregarle a la charla? No, saludos compañeros, compañera Esmeralda, muchísimas gracias. Usted es una sabia en todos estos temas de cómo confrontar y cómo llevar todas estas situaciones, tanto a nosotros como a las personas normales, no es que los demás sean anormales, sino también a los empresarios que están pasando pues por situaciones no tan buenas. Y no, súper, súper. Muchísimas gracias, compañera. Con todo cariño, Gustavo. Sabes que siempre es con mucho gusto. Bueno, Esme, por aquí tenemos a Mauricio Tangarife, nos dice excelente profe, Emilce, ella todo le explica muy bien, muchas gracias, Marta Lustó, muy importante, gracias Esmeralda. Sí tenemos una pregunta por acá y es que nos dicen, ¿qué estrategia seguir cuando el miedo se vuelve obsesivo? Hay que empezar a buscar ayuda. Primero es importante, muchachos, siempre es importante hablar de eso que estoy sintiendo. Siempre, siempre hay que hablar. ¿Qué me genera miedo? Hay que revisar de dónde viene ese miedo, porque muchas veces no siempre el miedo es aprendido. De pronto vengo de una mamá miedosa, hay mamás y sobre todo las mamás, aquí voy mucho a cantaletear a las mamás y para que hagamos clic, porque las mamás somos muy temerosas, o sea, por ese inmenso amor que sentimos hacia nuestros hijos, siempre estamos en función. ¿Recuerdan para qué sirve el miedo? ¿Recuerdan qué es lo que hace el miedo? ¿Cuál es la función adaptativa del miedo? Quién me dice? ¿Quién me dice para qué sirve el miedo? Proteger. Para proteger. ¿Qué hacemos las mamás todo el tiempo con nuestros hijos y con las personas que amamos? ¿Qué hacemos las mamás? Proteger. Proteger, ¿cierto? Entonces, las mamás en su inmenso amor, amar no es malo, pero a veces en su inmenso amor por el otro siempre queremos protegerlos y a veces nos vamos a la sobreprotección. Y cuando sobreprotegemos al otro, lo que estamos haciendo es agredirlo. Voy a poner un ejemplo con los hijos cuando están pequeños. Bájese de ahí, se va a caer, no se suba, se va a caer, bájese, se va como se caiga. Y, o sea, en su inmenso amor, la mamá lo que pretende es proteger, pero si no deja que el muchachito se suba, se caiga, se aporree, no va a aprender, no va a aprender. Y lo que le estoy diciendo todo el tiempo es eso. A veces ese inmenso amor es sobreprotección y lo que hay detrás de una mamá sobreprotectora es una mamá agresora. Yo digo las mamás porque también yo sé que hay papás, pero somos más las mamás las que caemos en esa conducta. Lo que hay detrás de una mamá sobreprotectora es una mamá agresora. ¿Qué le estoy diciendo al chico cuando le digo, bájese de ahí, mijo, que usted es tan bobo que se cae? Bájese de ahí, papito, que usted es tan tonto que apuesto a que se cae. Mire, le estoy diciendo bobo, tonto. Mire todo lo que le estoy diciendo disfrazado de amor. Entonces, muy seguramente cuando el miedo es excesivo, muy seguramente hay que revisar en ese pasado que traemos, en esos ancestros, muy seguramente venimos de una mamá llena de mucha sobreprotección. No vaya, no haga, no hable, los hombres son malos, no hable con nadie, no sé qué. A veces nos revistieron de tantas cosas que nos volvieron súper temerosos. Y eso, así como lo aprendimos, también tenemos la capacidad de desaprenderlos y aprender a vivir de una manera más tranquila y más sana. Listo. No sé si con eso respondí mi pregunta.
Bueno, por aquí la persona que nos preguntó nos puso muchas gracias, un tema muy oportuno. Ok. Y de pronto alguien más tiene alguna pregunta para que nos la ponga en el chat o para que de pronto habilite su micrófono, que ya tenemos por acá unos últimos minuticos antes de finalizar nuestra charla. Buenas tardes, la charla estuvo muy interesante. Muchas gracias, Esmeralda. Con todo cariño, don Nicolás. Usted sabe que es con todo cariño. Y hablando de la sobreprotección, no sobreprotejas tanto la hermanita que ya está sola y yo estoy solo. Hasta luego. Ahí sí. Ese don Nicolás sí es tremendo. Bueno, Esme, no tenemos por acá más preguntitas, ni nadie que nos haya alzado la mano o haya habilitado su micrófono, entonces te invito para que hagas un cierre, unas palabras pues para todos nuestros asistentes y de antemano agradecerte por tu tiempo, por tu conocimiento y por toda tu experiencia compartida con todos nuestros empresarios. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Ya saben que aquí estamos en la Corporación Interactuar siempre. Si usted ve que esto no mejora o que en su equipo de trabajo hay personas que están padeciendo de esto, busque ayuda. Aquí estamos siempre para ayudarles a solucionar. Para darles luces, para orientarlos, para hacer la consultoría que ustedes requieran. Es con todo el gusto. Ustedes saben que acá tenemos un equipo muy completo de profesionales que siempre estamos dispuestos a apoyarlos y ayudarlos. Tenemos que prepararnos para esto que viene. Nos vamos a encontrar mucho con esta situación y adaptándonos a nuestra nueva realidad. Listo, porque esto es lo que viene y es nuevo para nosotros y nos asusta y nos da miedo y nos preocupa, pero va a pasar como muchas cosas en nuestra vida han pasado. Listo, entonces aquí estamos. Muchísimas gracias por todos estos comentarios y muchísimas gracias por su asistencia. Que tengan un feliz fin de semana, que descansen bastante y que disfruten. Listo, muchas gracias, Esme. A todos los asistentes, muchísimas gracias. Para que Gracias, muy amables. que si las memorias llegan, sí, realmente digamos que hay un área encargada de hacer el envío de las memorias con todas las personas que se hayan inscrito en el formulario como tal. Y pues bueno, nos vemos entonces la próxima semana con nuestras charlas con expertos. Que estén muy bien. Feliz tarde. Nilton, doña María Isabel Alzate, que por favor nos coloque el correo aquí en el chat para tenerla pendiente, por si acaso, porque acá dice que no le han llegado las memorias, entonces es importante que nos coloque el chat, en el chat el correo, doña María Isabel, ¿listo? Listo, mil gracias. Gracias, muy amables. Bueno, Dios los bendiga, que esté muy bien, chao. Amén, hasta luego, gracias, chao.